un momentito, ya. Este es el título en inglés, A Scrapbook First Hand Accounts, que quiere decir Historia del Pisco de San Francisco, un álbum de recortes con asuntos de primera mano. O sea que básicamente este libro es un álbum de recortes, pero esta presentación se la hice para los gringos de la Mar de San Francisco, ¿no? De Gastón Acurio. Y primero le quería decir a la gente, ¿qué es lo que decía la gente en esa época acerca del pisco y pisco punch? ¿Qué es lo que decía la gente? Pauline Jacobson, que era una periodista de 1912, dijo, una autoridad dice que un ponche, hablando del ponche del pisco punch, haría pelear a un mosquito contra un elefante. También dice, otros mantenían que los flotaba entre el medio de la región del aura de hashish o de absintio. O sea que esta descripción es bastante curiosa, ¿no? Porque nos dice algo que esta bebida tenía algo más que lo que normalmente tenía un cóctel, ¿no? Otra autoridad, Oliver Perry Stager, este señor en 1903, perdón, a Pauline Jacobson lo dijo eso en 1912, para que tengan una idea. En 1912 el Bank Exchange estaba en pleno auge. Duncan Negro estaba vivo y el pisco punch era totalmente la moda en San Francisco. Este testimonio viene de 1930 de Oliver Perry Stager. Este señor era el gerente del edificio donde estaba el Bank Exchange. Era un edificio de 4 pisos, construido en 1850 y tantos. Era todo un monumento. En los 70 se destruyó y se puso ahí la pirámide de Transamérica. No sé si conocen esa pirámide que es típica de San Francisco. Y ahí estaba el Bank Exchange. Bueno, este señor dijo acerca del pisco punch, era como la cimitarra de Harun. La cimitarra, eran esas espadas curvas de los árabes, y Harun era un señor, ¿no? Era como una cimitarra de Harun, que su filo era tan fino que después que surcar por un hombre, caminaba sin darse cuenta que su cabeza se había salido del cuerpo hasta que sus rodillas se caían y caía al piso muerto. O sea que esta descripción también es fabulosa. Ojalá la gente sepa en inglés para que la lean, porque es muy elocuente, ¿no? Diciendo que era una bebida muy engañosa, ¿no? Que engañaba mucho, ¿no? Como es el pisco sour, más o menos, que engaña, ¿no? Pero el pisco punch engañaba más, porque el secreto del pisco punch era de que el pisco desaparecía. Entonces tú estabas tomando tu ponchecito que parecía una limonada, cuando en realidad la mitad era pisco, ¿no? Y te lo tomabas porque te estaba refrescante y te terminabas tomando 4, ¿no? Y ahí pues te caía. Esta persona, Harold Ross, en 1937, dijo, parecía como una limonada que tenía la patada del vodka, o peor. Harold Ross era el fundador de la revista New Yorker. La revista New Yorker es hasta ahora una de las más famosas revistas de New York. Bueno, él la fundó y él probó el pisco punch de Duncan Nico. Robert O'Brien, en 1948, otro periodista, también dijo, parece una limonada, pero venía como a la patada de un toro salvaje. O sea, esta es otra característica muy chistosa, ¿no? O sea, otra vez indicando de que el pisco punch era engañoso, era como una limonadita, pero te venía como la patada de un toro salvaje. Ya, esta parte la hice para los gringos, más que nada para explicarles qué es lo que es pisco. Y esto ustedes ya lo saben, pero esto está en inglés, ¿no? Lo voy a hacer brevemente lo que les dije. Les dije que era un grape brandy peruano. Dije que sabemos que no es brandy, ¿no? Porque no está añejado, tanta cosa, pero para un americano, para un gringo, decirle un brandy ya más o menos tiene una idea que es de uva, ¿no? Entonces yo le decía, es un brandy sin añejar, y por definición no es brandy, pero le dan una idea, porque
ellos no usan la palabra destilado, o sea, para ellos es simplemente un espirituoso de uva, ¿no? Destilado con el mosto recientemente fermentado de uva, no se le suma nada. A ver, voy a indicar aquí donde estamos para que no se le suma nada, pura uva. Hay dos variedades, aromático y no aromático. El primero dato que de su existencia es de 1613. Se distribuía en jarras de arcilla llamadas botijas o piscos, como el que está acá, obviamente, el pisco. Los españoles tenían un monopolio. En la época colonial no permitían que ninguno de este producto salga del virreinato, ¿no? Y se divulgó como fuego después de la independencia del Perú, porque San Martín era un afanado del libre comercio, y tan pronto que independizó Perú se abrieron los puertos legales y el pisco se regó como, se esparció como un reguero de pólvora, básicamente. Ya. Pasamos. A ver cómo borro eso. Ahí está. Ya. Y también les expliqué dónde queda Pisco, ¿no? Este es un mapa de 1610 más o menos, en que ahí en la zona de Sudamérica, ahí, de Perú, ahí está el cuadrado ese, y ese cuadrado está acá, ¿ya? Y ahí en el medio se ve claramente Pisco. El puerto. Ya. Ahora vamos a comenzar con esto. Ya no entiendo por qué no borra esto. Está borrando. Bueno, la primera parte son los Pathfinders. Los Pathfinders son los que llamo los que encontraron el camino. Entre ellos está este navegante limeño llamado Francisco de la Bodega y Cuadra. Francisco de la Bodega y Cuadra es un personaje peruano limeño, más que nada. Él vivió en la época del virreinato del Perú. Nació en 1744, murió en 1796. Es un individuo que la historia peruana no le ha dado mucha bola, pero es muy famoso en Canadá. En Canadá es muy famoso, y también en California en ciertas secciones. En Canadá es tan famoso que hay un buque de guerra que se llama Cuadra, en honor a él. Francisco de la Bodega de Cuadra, al servicio de la corona española, él era un navegante de la parte del Virreinato de Nueva España. O sea, él fue encomendado a la división naval de San Blas, que era el centro, el puerto más principal naval de Nueva España en el Pacífico. Y él participó en lo que se conocía como el descubrimiento del fin del mundo, porque en esa época no se conocía Alaska, la parte norte del Pacífico de América, que es arriba de California, de San Francisco, ahí para arriba, Oregon, Washington, Canadá, hasta Alaska. Esa parte no era conocida, no estaba cartografiada. Y porque realmente no hubo ningún imperio ahí como el azteca o el inca que justificara una colonización y una explotación, ¿no? Entonces Francisco de la Bodega y Cuadra participó en la expedición de 1775. Esa expedición fue ordenada por el rey de España con 3 objetivos. El primer objetivo era ir hasta Alaska, porque habían escuchado que los rusos habían pasado por el estrecho de Bering
y habían llegado a Alaska y los españoles pusieron el grito en el cielo, porque los españoles en esa época consideraban al Océano Pacífico como su lago, y el Océano Pacífico era el lago de los españoles, no permitían que nadie entre ahí. Y por los rusos, y al aparecer los rusos, los españoles dijeron, un momentito, esto no puede ser. Entonces organizaron esta expedición de 3 barcos, el San Carlos, la Sonora, que era de Bodega y Cuadra, y otro más. El objetivo era tres cosas. Primero, ir hasta Alaska, ver que no había ni un ruso, si había un ruso, botarlo y pum, poner la bandera española. O sea, tomar a Alaska como territorio español. La primera era ver que no habían rusos y si habían botarlos, la segunda, poner la bandera, y la tercera, encontrar la entrada a la bahía de San Francisco, que la bahía ya había sido encontrada por De Anza en una expedición terrestre. Ya la habían cartografiado, pero no sabían dónde estaba la entrada. Esa era la misión. Ahora, ¿qué pasa? Al salir de San Blas los 3 barcos, pasa una tormenta y los 3 barcos se pierden entre ellos. Bodega y Cuadra, que estaba capitaneando la pequeña nave llamada Sonora, que era una navecita chiquitita comparada con los otros, acá hay un pequeño dibujo de ella, ya, era una goleta, más que nada, era una goleta. Como él era criollo, era un español nacido en las Américas, no en España, no recibía los mismos beneficios que los españoles en sí. Todo lo demás eran españoles, el capitán de la San Carlos y el otro. Resulta que el San Carlos se desvió y pum, encontró la bahía de San Francisco. Ahí está la entrada de la bahía de San Francisco, ¿ya? Y San Carlos es el primer barco que entra a la bahía de San Francisco. Eso está en la historia de California. Hay una ciudad que se llama San Carlos, en nombre del barco, etcétera, etcétera. El segundo barco casi se cae a pedazos, se le cayó el mástil y tuvo que regresar a San Blas. La goleta de Bodega y Cuadra fue la única que hizo las 3 cosas. Se fue hasta Alaska, llegó hasta Alaska, vio que no había ningún ruso, puso el estandarte real y tomó, en teoría, la tierra en nombre de España, y de regreso con una tripulación plagada de escorbuto y enfermos y todo, encuentra la bahía de San Francisco, no entra a ella, no la cartografía, pero la ve y regresa a San Blas. O sea que el Sonora, la pequeña goleta Sonora, fue la única de las 3 naves que cumplió los 3 cometidos. Estos dibujos son originales. Estos dibujos fueron hechos por Bodega y Cuadra y sus cartógrafos. Al norte de San Francisco, cuando estaba buscando por la entrada de la bahía de San Francisco, cayó en esta pequeña caleta. Esta caleta aquí, ya, ahí uno la encontró. Al comienzo dijo, ¿será esta la entrada de la bahía? Este fue por acá y exploró, y vio que ahí terminaba. ¿Ya? Y dijo, puede ser un mar o un río. O sea, no sabía qué había después. Y se quedó ahí 2 semanas, ¿ya? Escribió todos estos datos, ahí se leen bien, toda la información marina, naval, y de regreso, cuando yo estaba regresando a San Blas, se encuentra con la entrada de la bahía de San Francisco, que es esta, y pone entrada del río de San Francisco. Esta es la entrada de la bahía, la vio, pero no entró, pero la vio, ¿ya? O sea que esta es una prueba, este mapa es una prueba que Bodega y Cuadra también vio la bahía de San Francisco. En la historia de California todos ponen que fue la San Carlos, que por aquí, por allá. Pero este mapa verifica que Bodega y Cuadra también cumplió con su tercer cometido. Y donde ancló, acá arriba, que es lo mismo que la otra mapa que hemos visto, llamó el puerto de Bodega.
el puerto de la bodega. Y ese nombre pegó. Hasta ahora existe Bodega Bay en California. Y esa ciudad, Bodega Bay, es en honor de Francisco de la Bodega y Cuadra, que existe hasta la actualidad. También Bodega y Cuadra, este señor Bodega y Cuadra, como le dije, exploró Canadá, se juntó con Vancouver, porque los ingleses también se metieron por ahí después de él, y hubo un conflicto entre España e Inglaterra, quién era dueño de esas tierras, al norte de California, porque hasta California no va a llegar a España. Y se juntaron en la isla, en una isla. El nombre de la isla, el nombre original de la isla era, bueno, no me acuerdo, esto hace ya más de 10 años. Pero Vancouver la rebautizó la isla de Vancouver y Cuadra, ¿ya? Y ese fue el nombre oficial de la isla. Y con el tiempo, porque decir la isla de Vancouver y Cuadra era demasiado complicado, se cortó a la isla de Vancouver. Y la actual isla de Vancouver, todavía existe el nombre, y ahí, en Canadá, hay estatuas a Bodega y Cuadra, hay avenidas. Es un nombre famoso porque fue el primero que encontró esa famosa isla, y Vancouver fue después. Y la isla se iba llamando la isla de Vancouver de Vancouver y Cuadra. Bueno, vamos a tomar un pequeño paréntesis y a ver si nos tomamos una copita, un traguito de vino, un brindis a todos. Salud. Ya, salud, Brenda. Ahí está como quedan los 3 chiflados ahí, Amparo. Acá tratan los 3 chiflados. Es para dar un poquito de... Están ahí tomando su pisquito, ahí si no, si lo ven ahí, están... Está con su pico. Bueno, ¿qué les parece hasta ahora? ¿Está interesante esto o lo apuro más? Apúralo. Ya, ¿No vamos. está bien? Ya, vamos. Por favor, una cosa, no estoy leyendo los chats, o sea, porque eso me distrae. Si tienen alguna pregunta, simplemente háblenla, ¿no? Y nada más. Está, sí. Sí. Ya. Okay. Es que es inglés, ¿no? Todos ustedes es inglés. Ya. Ok, seguimos. Estábamos acá. Ya. Ya, fue tan exitoso Bodega y Cuadra que el rey lo promueve. Lo promueve y eventualmente lo nombra el jefe de San Blas. Y lo encarga a que vaya al Callao, a Lima, para comprar una fragata. Él feliz, porque ha sabido de España, había estado en Nueva España, en México, había ido hasta Alaska, estaba totalmente con mucho trabajo, ¿no? Y para él ir a Lima a ver a su familia era algo extraordinario. Por si acaso, la casa de Bodega y Cuadra ha sido reconstruida y está en el centro de Lima. Está como a una cuadra a la derecha del Palacio de Gobierno. Al costado de Desamparados. Claro, al costado de Desamparados. ¿Quién eres? Augusto Montoya. Hola, Augusto. Sí, pues está ahí, la reconstruyeron hace unos cuantos años y inclusive encontraron botijas de pisco, ¿no? Había enterradas por ahí. Y esa era la familia de Bodega y Cuadra. O sea, cuando él regresó de su encomendado para comprar esta fragata, visitó a su familia y
compró la fragata. Compró una fragata que se llama Nuestra Señora de los Remedios. Este es el plan original, señores. Este es el plan original de la fragata. Ahí no se lee mucho muy bien porque no era la resolución apropiada, pero la tuvo que reacondicionar para que vaya a Alaska, para que tenga protección con cañones, y la refaccionó, y así quedó. Le puso un piso más, le puso cañones, la hizo más apropiada para seguir con los descubrimientos al Pacífico Norte, ¿no? Y en 1779 hace una segunda expedición a Alaska. En esta, en el cargamento de la Favorita, habían 140 botijas de aguardiente de pisco. Está totalmente verificado que Bodega y Cuadra llevó pisco a San Francisco. Él fue el primero. O sea, porque está escrito en los cargamentos que llevaba él. 140 jarras de aguardiente. Él ponía 140 jarras de aguardiente en su documento. Historiadores mexicanos que hicieron este estudio con historiadores americanos, es un libro que está en inglés, y ponen, habían 140 jarras de aguardiente, ponían ahí como palabra española, y con un pie de página, y en el pie de página ponían, ese aguardiente es actualmente llamado pisco en el Perú. O sea que ellos lo verificaron 100%. Él, al regresar de Alaska, para por el presidio de San Francisco. En esa época, la ciudad de San Francisco tenía solamente dos construcciones. Una era el presidio. El presidio es un cuartel militar, donde están ahí todos los militares defendiendo. Este era el apostamiento militar más alejado de España en toda la historia. Era el más norteño y el más a la izquierda del mundo. O sea que para llegar ahí, los españoles tenían que cruzar todo el Atlántico, irse hasta la parte de abajo de Sudamérica, subir por toda Sudamérica, pasar por el Panamá, más al norte, California, y llegar ahí. Era lejísimo, por eso lo llamaban fin del mundo. Y cuando regresó de Alaska, escribieron, este es su diario, este es el diario de navegación. Y ahí brevemente se lo voy a leer. El día 16 di fondo en el puerto de San Francisco, en donde gozamos de todas las delicias que podíamos gozar después de tan largo viaje, pues el feliz exitoso de la expedición, la abundancia de verdura y carne fresca con que inmediatamente nos envió el presidio, junto con la bondad, no sé cuánto. Bueno, estaban felices porque tenían carne, los refrescos y todo. Bodega y Cuadra se quedó ahí un mes. O sea que Bodega y Cuadra, con sus piscos en el barco, ancló en San Francisco. O sea, esta es la primera mención histórica de la presencia de pisco en la actual ciudad de San Francisco. Fue hecha por Francisco de la Bodega y Cuadra en 1779, y yo me acuerdo que cuando comencé toda esta investigación, que aprendí la existencia de Pisco Punch, me preguntaba, ¿cuándo vino? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Y cada vez encontraba una fecha. Ah, este lo trajo. Después encontraba una fecha anterior, este lo trajo. Otra fecha anterior, este lo trajo. Y hasta que en la segunda expedición para encontrar la entrada de Bahía de San Francisco por el mar, se aparece Pisco. O sea, básicamente Pisco había desde el nacimiento de esta ciudad, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir retrocediendo, mejor dicho, avanzando en el tiempo. Esta es la primera mención de Pisco. Vamos a ver, ¿qué pasa? En 1812, un poco antes de la independencia de España, hubo presencia de navíos peruanos en las misiones de San Francisco. Esta carta,
que está en inglés, la original estaba en español, alguien la pasó en inglés y ahora se la tengo traducida al español. Bueno, era una carta del jefe de las misiones de California, que se llamaba José Señán. Y acá escribe que habían barcos peruanos que habían llegado hasta allá. El señor Noé, uno era el navegante Noé, que él era comandante de la Flora, y José Cavenecia, bueno, estoy escribiendo pésimo, ya, José Cavenecia era el que comandaba el Tagle, y la Flora era José Noé. Eran limeños, y vinieron de Lima, y acá el padre decía, gracias a la providencia por habernos traído estos barcos peruanos. Obviamente ellos también tenían pisco en su cargamento, porque todos los barcos llevaban aguardiente, y esto muestra que hubo una relación entre comerciantes peruanos y las misiones de California. Y acá se muestra el presidio de Santa Bárbara, que es la ciudad, ahí comenzó la ciudad del mismo nombre, Santa Bárbara, y todo comenzó con ese presidio. Y los navegantes peruanos visitaron esos sitios. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque estas visitas tempranas de navegantes peruanos ayudaron muchísimo a los que vinieron después, a los que llamo trailblazers. Los trailblazers, se puede decir los que hicieron la trocha, el camino de trocha. Y estos son muy importantes también. Un saludcito para calentar el cuerpo. Hablamos de este señor que se llama William Harnell. William Harnell era un inglés, ya, que lo contrataron en la compañía John Beck. La compañía John Beck tenía sucursales en Chile y en Lima, en Santiago de Chile y en Lima. Él fue asignado a la de Lima, ya, como en 1819, por ahí, justo cuando estaba el problema de independencia, ya, este señor había nacido en 1798, era un mercader, y murió en 1854. El señor William Harnell, con su socio John McCulloch, tenía una sociedad con John Beck, que era la compañía grande, y le pidieron permiso al virrey Pezuela para que hagan una expedición a California. El virrey Pezuela le dio permiso, entonces se fueron a California. Se fueron a California de esa época, en 1822, con el permiso de Pezuela, ¿ya? Y llevaron muchos productos peruanos. Acá este es un documento de un testigo que se llama José Fernández, que habla acerca de las actividades que había hecho la compañía John Beck en California. Acá hay una ilustración de Monterrey. Este es Monterrey, California, que era la capital de California en esa época. Los americanos le escriben Monterrey con una sola R, o sea que Monterrey, ¿ya? Y actualmente existe, es un sitio maravilloso, precioso, y es el puerto de Monterrey, que actualmente existe. Aquí está la aduana, ilustrada, y esa aduana está totalmente reconstruida en la actualidad. Si van ustedes a Monterrey, la van a ver. Y esta es una foto, ¿ya? La han reconstruido de una manera muy bonita, con todos los pertrechos que traían en esa época. Y acá ven John Beck. La ponen de Inglaterra, pero sabemos que venía de Lima. Y en este testimonio, este está en castellano, ¿ya? Acá brevemente lo voy a leer. Dice: una de las primeras, si no la primera, casas de comercio extranjeras que se establecieron en estas costas de Alta California. Alta California es la California actual de Estados Unidos.
Baja California era la península de México. O sea, repetimos, una de las primeras, si no la primera, casas de comercio extranjeras que se establecieron en la Alta California fue la razón social de Juan Beck y compañía, de Lima y Callao. Ahí está más claro el agua, de Lima y Callao. ¿Ya? Estos señores representados en Monterrey por los señores McCulloch y Harnell, acá está Harnell, de que estamos hablando, abrieron un establecimiento para salar carne y hacer tasajo. Es charqui, estaban haciendo charqui. Ellos, como aquí en California no había la gente, trajeron a gente de Escocia, bla, 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 bla. Pero ese no es el tema. Ese no es el tema principal que estamos hablando, ¿ya? Y vamos a ver lo que dice acá. Fíjense lo que dice acá. Que trajeron valiosos cargamentos que consistían de azúcar, pisco, rebozos limeños, mantas y frazadas. Piscos, ahí está, clarito. Trajeron pisco. En 1822 llevaron pisco a Monterrey, que era la capital de California. O sea, esa es otra evidencia más clara, documentada por este manuscrito, que este señor William Harnell llevó pisco a California en 1822. Y de ahí se esparció por todas las ciudades de California, que eran sandías. O sea, todos los cargamentos, por ley, tenían que entrar a Monterrey, a esa aduana, a esta pequeña aduana que les mencioné. Y ahí hacían la contaduría, y una vez que tenían la aprobación, se iban a todos los demás lugares, ¿no? O sea que esta es otra evidencia de la presencia de pisco en California, esta de 1822. Ahora viene otra, esta es muy interesante también. Este es como un relato que se puede hacer una novela, solamente de esta parte, ¿no? Henry Fitch. Nació en 1767, murió en 1849. Era un capitán y mercader, americano, mejor dicho, estadounidense. Ahí está su cara. ¿Ya? Y resulta que este señor estadounidense le hablaba castellano, porque todos los que residían en California en esa época, todos hablaban castellano. Habían ingleses, habían americanos, habían peruanos, todos hablaban castellano. Y habían creado una nueva cultura que ellos mismos se llamaban californios. No se sentían ni mexicanos, ni españoles, ni de su país natal. Ellos se sentían californios, un ente separado totalmente de toda su cultura original. Ya, en 1830, resulta que el capitán Fitch se enamora y decide casarse con doña Josefa Carrillo. Aquí está, doña Josefa Carrillo. Pero ¿qué pasa? Él era protestante, él era americano, era de... era americano protestante, no era católico. La señora Josefa era católica y los padres misioneros de Alta California no permitían a un protestante casarse con una católica. Entonces, ¿cómo hicieron? Como él era capitán, tenía su barco, escuchó de que en Chile los padres permitían ese tipo de casamientos y Juan agarra su barco con la señora y se van a Chile para casarse. Este documento es la transcripción original del testimonio de doña Josefa Carrillo.
O sea, Josefa Carrillo está dictando este testimonio a un historiador de Bancroft, que es el mayor historiador que existe en la actualidad de la historia de California, que su trabajo es la Biblia de la historia de California, Bancroft, que está en la Universidad de California de Berkeley. Por ahí está el sello, pero acá, desgraciadamente, en esta no se ve el sello que dice Universidad de Bancroft. Bancroft Institution. Fíjese lo que dice. Esto es interesantísimo. Llevaban el barco que se llamaba el Buitre. Ya, el Buitre se llamaba el barco. Llegaron a Valparaíso. ¿Ya? Se casaron, que por aquí y por allá. Miren lo que dice. El cargamento de cueros y cebo que llevaba el Buitre, porque California, en esa época había un montón de cueros de vaca y el cebo. Esa era la dos industrias más importantes de California en esa época. Entonces llevaron el buque cargado de esas cosas y fue vendido en Valparaíso. Y también ¿qué dice acá? También habían ofrecido un comprador para el Buitre. ¿Ya? O sea, en otras palabras, el Buitre fue vendido. Vendieron el barco, ¿ya? Y después el capitán Fitch compró la fragata Leonora. Ahí está, compró la fragata Leonora. Pero, ¿se puede leer eso lo que estoy apuntando? ¿Ustedes lo están leyendo? ¿Se puede leer o no se lee? Dígame. Alguien dígame. Sí se lee. Sí se puede leer. Sí se puede Ya, leer. perfecto. Bueno, con dificultad, Ya, pero sí se puede. Ya, entonces sigo, gracias. Y a mí es lo que dice, la fragata Leonora, que cargada de abarrotes y otros efectos para el mercado de la Alta California, hizo a la vela con destino a San Diego, con escala en el puerto de Callao, Perú. Ahí está, más claro el agua. Con escala en el puerto de Callao, Perú. En donde tomó a bordo gran cantidad de azúcar y piscos de aguardiente de Ica. Ahí está, piscos de aguardiente de Ica. En este caso, la señora está hablando de la botija. En esa época, la botija también se llamaba pisco. Y puso que una gran cantidad de azúcar y piscos de aguardiente de Ica. Esta descripción es clarísima y describe al aguardiente de pisco, ¿no? Que todavía no lo llamaban pisco, lo llamaban aguardiente de Ica, y el pisco era el nombre del recipiente. Usted está clarísimo de que el capitán Fitch, con sus esposas, doña Josefa Carrillo, después de casarse, ¿ya? Y salir de Valparaíso, anclan en el Callao y cargan piscos de aguardiente de Ica. Ahora sí, cuando la Leonora salió del puerto de Valparaíso, ese buque ondeaba la bandera, ya está hablando qué bandera usar por motivos de impuestos. A veces les convenía usar la bandera mexicana, o la bandera peruana, o la bandera chilena. Ellos escogían la bandera que más les convenía. En este caso escogieron la bandera mexicana. Y lo curioso acá, que fíjense lo que pone, que al llegar cuando llegaron a San Diego, perdón, no, vamos a usar este aquí, ya. A San Diego, en donde al administrador de la aduana de ese puerto, que lo era entonces don Juan Bandini. Don Juan Bandini. Don Juan Bandini es un peruano. Don Juan Bandini, que acá tenemos la foto. A ver, vamos a borrar esta cosa que sale. Ya. Acá. Don Juan Bandini. Esta es una de las pocas fotos que existen del señor. Es un limeño peruano que emigra a la zona de California, más o menos por 1819, por ahí, cuando ya comenzaba la independencia del Perú, emigra con su padre, con su papá José Bandini. Este Bandini, no sé si ustedes han escuchado de otro Bandini que era obispo de Perú.
en esa época era su hermano, el hermano del obispo de Perú, el obispo de Lima, perdón. Este Juan Bandini, con su papá, hicieron la primera casa en San Diego, California. La primera casa en San Diego, California, fue hecha por este señor y su papá, imagínense, un peruano involucrado de una manera tan profunda en la historia de California. Este señor se puede escribir un libro acerca de él. Busquen ustedes en internet Juan Bandini. Juan Bandini era un señor muy bien educado, que de acuerdo a los historiadores californianos, llevó el vals a California. Bailaba de una manera extraordinaria, hacía fiestas suntuosas en su mansión, invitó al coronel Stockton, que fue uno de los militares que participó en la toma de California. Ahora hay una ciudad que se llama Stockton. Su rancho se llama Cuajone, y ese rancho es actualmente la ciudad de Riverside, California. O sea que él estuvo involucrado en muchísimas partes de la historia de California. Él fue el representante en el Congreso de Mexicano de California. La primera vez que California tiene un representante en el Congreso de México, él era el representante. Era un limeño, imagínense, un peruano. Bueno, lo curioso aquí es que traen el aguardiente de Ica y el jefe de la aduana era un peruano, era Juan Bandini. Bueno, otro más, seguimos. Un momentito, podemos hacer un paréntesis breve y dígame si tienen alguna pregunta, algo, o seguimos nada más, dígame. Seguimos, ¿no? Ya. Muy bien. Sí, todo claro, sí, todo claro. Ya. Bueno. Está buenazo este vino. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Le voy a explicar este vino de acá. Hacienda del Abuelo, del Valle de Vítor. ¿Está Giovanni acá, presente? Giovanni, ¿estás? Sí, maestro, aquí estoy. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Mira, compadre, lo que has descubierto hoy día es fabuloso y es por ese motivo que estoy tomando un vino del Valle de Vítor. ¿Ya? Excelente, maestro, excelente, pero la publicación original es del señor Enrique Ramírez. Él hizo el estudio y me compartió una información con los mismos dueños de la bodega, y por medio de ellos pude hacer la publicación. Muy bien, hay que darle el crédito al que se merece. Pero claro que sí, tú me lo hiciste pasar a mí y es un descubrimiento fabuloso, honestamente fabuloso. Para los que no saben, el señor que ha mencionado Giovanni, un arequipeño, dueño de una bodega que se llama la Hacienda del Socavón, ¿no, Giovanni? Hacienda del Socavón. Hacienda del Socavón, Pisco, Casta de León. Ah, Pisco Casta de León. Qué interesante. Bueno, resulta que esta bodega, por lo menos, fue fundada en 1557. O sea que estos investigadores arequipeños que ha mencionado Giovanni, han descubierto que tuvo dueños hasta ahora. Esa bodega hasta ahora existe. O sea que así es la bodega continuamente en operación más antigua del Perú, Sudamérica y América. Porque actualmente la bodega que es considerada más antigua de América es Parras, en el estado de Coahuila, en México. Y ellos dicen que es la más antigua de América y fue fundada en 1597. Esta de Arequipa es 40 años antes. O sea que es un descubrimiento que si se llega a confirmar, y yo he visto todos los documentos que me han mandado, y a mí me parece que sí, pero habría que verificarlo más, que efectivamente
puede ser la bodega continuamente operada, ojo, continuamente operada más antigua de América. Y ese vino aquí lo decidí tomar porque yo tuve el placer de visitar el Valle de Vítor hace unos años, ¿ya? Y ese valle, ahí está la foto. ¿Están viendo? ¿Ven la foto o no? No, No. ¿Ahí? no. No ven ninguna foto. No, ahora sí. Sí, ahí está. Ah, ya. Ya, ahí está. Ya. Excelente. Ya, esa foto, estuve en la hacienda del abuelo. Y el señor Santos, perdón, Segarra, que en paz descanse, me regaló estas parras de uva negra criolla. Y ahí estoy, pues, en la hacienda del abuelo, y se Valle de Vítor. Entonces, ahora con los descubrimientos que han hecho, me entusiasmó tanto que decidí abrir esta botellita en honor a Vítor, ¿no? Y esa es la que estoy brindando ahora. Así que salud por el Valle de Vítor a todos, porque puede ser la bodega más antigua de América. Saludos. Salud. Bueno, ¿están interesados o no? ¿Cómo va la cosa? Sí, está bien. Ya, muy bien. Sí, ¿quién está? ¿Quién ha llegado más? Aníbal. Súper interesados. Ya. Saludos de Piura. Ya no está buenazo. Salud, gracias Jaime. Muchas gracias. Oye, tienes que cortarte el pelo, compadre. Hola, Guillermo. A mí me lo cortó Amparo. Mátate. Hola Arturo, ¿cómo estás? Ya, bueno. Bien, gracias. Bien, oye. Qué gusto. ¿Cómo va la murga? ¿Va bien? Va yendo bien, esperando el reinicio. Creo que estamos más o menos todos parecidos, afectados por el COVID, igual a la bodega pisquera, ¿no? Pero Claro. Sí, pues es muchas ganas de retomar todo. Gracias, Guillermo. Nada. Hola Carlos. ¿Qué tal? Muy bien, entonces, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos bien. Muy bien, entonces proseguimos con el tema. A ver, no sé por qué no llega. Mira, para que tengan una idea de la cantidad de información que hay, es alucinante. Yo puedo pasarme 6 horas en todo esto, pero no lo voy a hacer en 6 horas. Bueno, acá estábamos. Estábamos en el capitán Henry Fitch y su esposa, que llevaron a California gran cantidad de piscos de aguardiente de Ica. Más claro no puede ser, más claro el agua. O sea, piscos, las botijas de aguardiente de Ica. Por ejemplo, bueno, ahí les iba a mostrar una botija. Todos saben lo que es una botija, ¿no? Todos han visto una botija de pisco, ¿correcto? Sí. Correcto, Ya. correcto, sí. Ya, o sea que no es necesario que la vean. Ya, muy bien. Listo. Entonces, seguimos avanzando en el tiempo. O sea, ya tenemos la evidencia de Bodega y Cuadra, la evidencia de Harnell, la evidencia de Fitch, ahora la evidencia de Davis. Otra cosita que me olvidé, aquí. Algo acerca de si existía pisco chileno o no. Aquí está más claro. Este testimonio, Fitch con la señora, con su novia Josefa Carrillo, ¿a dónde van primero? Van a Valparaíso, ¿no? Van a Paraíso, el cargamento lo venden, compran una fragata, compran cargada de abarrotes y otros efectos propios para California, y donde no hay nada de aguardiente, nada. Compran el aguardiente en el Callao.
piscos de aguardiente indicado. O sea que este documento también indica que no existía aguardiente en Chile. Porque, si había aguardiente en Chile, ¿por qué tiene que parar en el Callao? ¿No es cierto? Bueno, esta es otra evidencia más. Ya, ahora viene William Heath Davis. Este señor era de familia estadounidense que había nacido, pero nació en Hawái. Nació en 1822, murió en 1909 y era un mercader. Ahí tenemos su foto. En sus memorias, él escribe, acá está en inglés, pero se los voy a traducir, no saben inglés. En 1839, al comienzo del año, el bergantín Daniel O'Connell, una nave inglesa, llegó a Hierbabuena. Hierbabuena fue el primer nombre de la actual ciudad de San Francisco. Los españoles dieron el nombre el paraje de la Hierbabuena, porque encontraron hierbabuena en una isla. Y los mexicanos la siguieron llamando Hierbabuena, y el nombre de San Francisco pasó ya cuando los americanos tomaron la ciudad. Ya, arribó a Hierbabuena desde Paita, Perú, con un cargo de goods, mercadería peruana y otra, teniendo a bordo una considerable cantidad de pisco o Italia, un fino y delicado licor manufacturado en un lugar llamado pisco. Ya, acá otra evidencia más clara no puede existir. Una considerable cantidad de pisco o Italia en 1839. Un delicado licor manufacturado en un lugar llamado pisco. Punto. ¿No? Mira, no hay otra cosa más clara. Voy a poner un breve paréntesis para esta palabra licor. ¿Ya? Esta palabra licor, de que nosotros los peruanos a veces somos más papistas que el Papa, y hace unos años alguien dijo que el pisco no es un licor. Y comenzó el problema. Bueno, está bien el pisco, o sea, y ahora tenemos que llamarlo destilado, espirituoso. Ya, es un problema, porque la definición de licor, usamos la definición de licor española, ¿no? Y francesa. Pero la definición inglesa es diferente. La definición inglesa y norteamericana, licor quiere decir destilado. Y liqueur es nuestro licor. O sea que tienen una palabra diferente. La voy a escribir acá. A ver. L-I-Q-O-U-R. Liqueur. Una pregunta, Guillermo, de Augusto Montoya. ¿Este testimonio de dónde es? Este testimonio es de las memorias de William Heath Davis. Ya, en el libro, aquí no tengo, en esta presentación no tengo la carátula del libro, de su libro, pero lo tengo en el libro original. Y una pregunta curiosa más. ¿Hasta qué año más o menos se hicieron botijas en Perú? Ya, las botijas le hicieron, todavía, como vamos a ver después, Harold Ross, que hablé de él en el comienzo, él, en la parte de las recetas, que va a ser en la segunda parte de esta charla el próximo sábado, Harold Ross escribe en 1937 que él vio, a ver dónde está, yo vi llegar el pisco al puerto en unas jarras, unas rústicas jarras de arcilla, ¿ya? Y Harold Ross
visitó San Francisco en 1912. O sea que las botijas todavía llegaban a San Francisco. El pisco todavía llegaba en botijas a San Francisco en 1912. ¿Ya? Y así te respondo la pregunta. Por lo menos se usaba la botija hasta 1912. ¿Está bien? Genial, gracias. Ya. Entonces, voy a terminar esto lo del licor, porque esto para mí lo estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Porque si a un gringo le dices que el pisco no es liquor, lo confundes. ¿Me entiendes? Liquor en castellano es licor. ¿Ya? Y para el gringo, liquor es destilado. ¿Ya? Entonces, si chequean en el diccionario para americano, liquor es un destilado. Liquor es whisky, gin, ron, todo lo destilado. Ese es liquor. Entonces, y liquor es el que se le pone azúcar. Liquor, ese que escribí antes. Entonces, si a un gringo le dices que el pisco no es un licor, le mandas una confusión increíble. Entonces, bueno, nosotros llamamos licor a las bebidas destiladas porque teníamos la nomenclatura americana, teníamos la nomenclatura inglesa. ¿Entiendes? Entonces ahora han visto que el licor, se van al diccionario de la Academia Española y ven que licor es liquor, no licor, liquor, o sea que tiene azúcar. Y dicen que el pisco no es licor. Está bien, el pisco no es licor, pero es liquor. Bueno, no voy a seguir más con esto, pero les digo de que es una confusión monumental que a un americano, si están yendo al mercado americano a vender pisco, le digan que pisco no es un licor, porque sí lo es. Bueno, seguimos. Ya. Lo interesante de aquí es lo que él dice, que dejaron el cargamento que Nathan Spear ayudó al capitán y al supercargo en distribuir los productos, ¿no? Y se regresó al Perú en primavera de 1840 con un cargamento de cebo. Eso es lo que traían de California. Ahora, en 1839 había un bar en San Francisco. Esta de acá es la primera ilustración o foto que existe de San Francisco, California. Es la primera. Y aquí, ¿ven las casitas que habían? Esas son las únicas casitas. Esta pintura fue hecha por el primer barman de San Francisco. Ahí, una de esas casas era el primer bar. El primer bar de San Francisco es una de las casitas. Y ese bar, el barman, era Jean Biollet, este señor. Esta foto ya fue tomada en los últimos años de su vida. Ya era como 1870, 80, pero ya estaba, creo que murió el año siguiente. Pero él fue el que hizo esta pintura, ya, la primera pintura de hierbabuena. Y hay uno de esos es su bar. Y les quiero enseñar brevemente la portada de mi libro Alas de los querubines, ¿ya? Que ahí se ve la ciudad moderna de San Francisco con una pintura al final, atrás, pero a la vuelta que se ve mejor. ¿Ya? O sea que se está sobreponiendo la acuarela de Biollet con
una foto actual de la ciudad de San Francisco, del mismo ángulo. O sea que es un detalle que hice en mi libro Alas de los Querubines. Le enseñé la versión en inglés, pero el original de Alas de los Querubines tiene la pintura de Viojet, La parte de atrás. Wow. ¿ya? La pintura de Viojet sobrepuesta con una foto de San Francisco. Y vamos a regresar a la foto. Sí, Guillermo, ahí mencionaste al supercargo. El supercargo era el representante del dueño de la carga. Lo mandaban a bordo para asegurarse Claro. que llegue y la vendan, ¿no? Exacto. Y que no se- Acá, sí, el supercargo, Spear, el capitán, no menciona cuál es el supercargo en este párrafo, pero, bueno, el supercargo era Davis, claro, qué bruto, claro, ya. Bueno, este señor Davis, para que vean que no era poca cosa, William Heath Davis, es tan importante en la historia de San Francisco que hay una calle que lleva su nombre. La calle Davis, que está en el pleno centro financiero de San Francisco. Es una de las calles más importantes. Y da honor a este señor William Heath Davis, que en sus memorias escribe que en 1839 se importó pisco o Italia. Ya, en esa época habían dos definiciones de nuestro aguardiente. Uno era pisco y el otro Italia. En la actualidad ahora llamamos pisco, creo que al quebranta, y Italia, pisco Italia. Una cosa así. Seguimos. Muy bien. Ahora, gracias Bartender Live. Me está diciendo que excelente presentación. Muchas gracias. Me da ánimo de seguir. Pero más ánimo me da un poquito de vino. Pero para esta parte, que vamos a hablar acerca de los importadores de la fiebre del oro. La fiebre del oro comenzó en 1848, se descubrió oro en California y se exageró la presencia de oro a tal nivel que hubo una inmigración increíble de todas partes del mundo a San Francisco, California. En 1548 había como 300 habitantes. En julio subieron a 2.000. En agosto a 5.000. A fin de 1848 habían 15.000. En 1549, que es 1849, ya habían como 20.000, y a mediados de 1849 habían 50.000. Era un caos, porque subió la población tanta que los servicios de policía, de todo, no existían. O sea, nunca en la historia de la humanidad existió una ciudad que creció tan rápido, tan repentinamente. Y con tanta plata, porque todos eran mineros, ¿no? Encontraron oro. Ya, un momentito, vamos a... Ya. Había una cantidad enorme de wealth, de riqueza. La noticia de la existencia que encontraron oro fue un barquito. Ese barquito salió de San Francisco, ancló en el Perú, en el Callao. La noticia del descubrimiento de oro llegó al Perú primero. Después, Valparaíso, se dio la vuelta, se fue por acá, y ¡pum!, llega al este de Estados Unidos, con la noticia de que existía oro, que encontraron oro en la zona de la sierra de California, y donde San Francisco era el puerto importante. La noticia de que existía oro primero llegó a Perú. Inmediatamente mineros peruanos, que sabían de minería, porque Perú es un país minero por excelencia, salieron unos cuantos mineros, en total como 100 en total.
y se fueron a San Francisco y fueron de los primeros en irse a las minas y explotar oro. También fueron chilenos. En esa época Chile estaba muy mal económicamente, tenían una depresión muy fuerte, y más chilenos terminaron llegando a San Francisco que peruanos, porque Perú estaba en una relativa bonanza económica por el guano, pero Chile no. Entonces llegaron al total, también mexicanos fueron. Y en total eran más o menos como 8.000 latinoamericanos que llegaron a esa ciudad de San Francisco. Y de ahí a las minas. Chilenos eran como 3.000, mexicanos como 3.000 más y peruanos menos. Pero los peruanos se llevan mucho más en minería. Entonces, también llegaron franceses, llegaron ingleses, llegaron de todos lados. Pero los primeros que llegaron fueron los primeros que recibieron la noticia. Y esos fueron en 1848. Los gringos del este llegaron recién en 1849. Y es por eso que la fiebre del oro es considerada que fue en 1849. Por eso el equipo de fútbol americano de San Francisco se llama los 49ers, por el año 1849, que es el año de la fiebre del oro. Entonces, este mapita que tenemos acá es nada menos que el diagrama náutico de viaje. Ven una rayita ahí, ven unas rayitas, estas rayitas que hay ahí en la ruta. La ruta es esta, ¿no es cierto? Y hay unas rayitas. Bueno, esas rayitas son fechas. La fecha en que el barco estaba ahí. ¿Ya? Este es el barco, un barco que salió de Nueva York, bajó por Sudamérica, ancló en el Perú y llegó a San Francisco. Esto fue en 1849. Y ese barco se llamaba el Niantic. El Niantic tenía mucha tripulación peruana y había pasajeros peruanos también. Ese Niantic tiene una historia muy particular porque terminó enterrado en la ciudad de San Francisco y actualmente está abajo de la pirámide de Transamérica. Ahora vamos a ver por qué. Ya, para este caso, ¿están viendo esta botella? ¿La están viendo o no? ¿Hay alguien ahí? Sí, se mira. ¿Se ve la botella? No. Sí, Se Guillermo. ve bien. Encanto. Ya, Campo de Encanto. Ya, esta botella la estoy mostrando porque fue hecha por peruanos y sanfranciscanos. Ahí no sé si ven el mapita. ¿Lo ven o no? Sí, se ve un poquito. Ya, pero voy a hacerlo diferente. Voy a hacerlo diferente porque ya ahí. Ya. ¿Ven el mapa de Perú? Con una flechita que va a San Francisco. Sí. Ya. Este pisco fue hecho por Carlos Romero y dos americanos de San Francisco, haciendo básicamente pleitesía a la fiebre del oro. Y por eso me voy a tomar un pisquito. Lo voy a abrir. A ver si y voy a brindar con ustedes. Qué bonita esa foto de Livio. Esa foto es de Livio. Livio, estás ahí remando, ¿no? Livio. Sí, no sé, se fue al baño. Ya. Creo que salió. Livio ahí puso su foto y no sé, a ver. Ya. Un saludcito con el pisco Campo de Encanto por el honor de esta parte de la presentación. Que se va a poner cada vez más interesante. Recién estamos comenzando. Salud, señores. Ya, los importadores de pisco en la Feria del Oro. Aquí tenemos un mapa original, cómo era San Francisco, California, en 1848.
Es una bahía, una caleta, los barcos anclaban acá, y aquí estaba la ciudad, chiquita, 9 cuadras por 3 cuadras, más chica que el cercado de Lima. Eso fue en 1848. Mire cómo es actualmente. Actualmente. Ahí está la costa, en la actualidad de San Francisco. Y la pirámide de Transamérica está aquí. Ahí está. Cuando... Esta es la calle Columbus. Esta es la calle Washington. No, perdón, Montgomery. Y esta es la calle Washington. En esa intersección estaba la pirámide de Transamérica. Antes estaba el Montgomery Block. Y en la esquina está el Bank Exchange, donde se inventó el Pisco Punch. Y cuando hice esta presentación, me acuerdo que mostré que la mar estaba acá, cuando estaba haciendo la presentación, y le dije, bueno, en esa época, en la época que estoy haciendo esta presentación, estábamos sobre el agua. Y era verdad, estábamos sobre el agua. Entonces, con el tiempo, esta ciudad comenzó a crecer para acá. ¿Ya? Y todos los barcos que habían quedado aquí, primero fueron tapados y sus instalaciones convertidas en depósitos, hoteles, etcétera, etcétera. Y con el tiempo se taparon completamente y quedaron enterrados. Quedaron enterrados. Ese barco que les dije, ese barco que hizo esta navegación, está enterrado justo acá, abajo. ¿Ya? Entonces acá tienen una idea de cómo fue la expansión de esta ciudad. Fue alucinante. Por acá había una zona que todos los latinos, los que hablaban español, se juntaban. Está más o menos por aquí, está fuera del mapa. ¿Ya? Y ahí estaban los peruanos, los mexicanos, los chilenos, todos los que hablaban español, estaban todos juntos ahí. Bueno, aquí vemos un anuncio del periódico de 1848, de este barco llamado Correo de Cobija. En esa época Cobija era un puerto boliviano. Y acá muestra toda la cantidad, todos los los productos que lleva café, jarabe, arroz, etcétera, etcétera. Y ahí menciona Italia. Lleva Italia. Vinos de Marsala, Italia, absintio, brandy, ron, etcétera. Y ahí está Italia, clarísimo. Ese es el pisco tipo Italia, que en la actualidad lo llamamos, claro, pisco Italia, se llama Italia en ese época. Acá hay otra, de bergantín peruano, llamado Calderón, ¿ya? Que llegó a San Francisco vendiendo con cargos de champán, coñac, vino, cordiales, Italia, ahí está, Italia. Carne, etcétera, etcétera, etcétera. Está disponible a la venta por la compañía Findlay Johnson en San Francisco, 9 de enero de 1849. Aquí tenemos otra evidencia, estas dos nos dan evidencias del licor, entre comillas, llamado Italia, que es el Pisco Italia. Fue publicado por el periódico Alta California en 1848. Ahora, acá hay otro más. También en la misma época, este ya un poquito más descriptivo, menciona 40 cajas de champán, 100 cajas de brandy de cherry, de cereza, 175 cajas de licores, 600 cajas de brandy, 200 cajas de gin, 10 pipas de brandy de Martel, 120 barriles americanos de brandy,
300 barriles de ron, 100 de pisco, 100 barriles de pisco, 180 de anisado, 50 jarras de pisco Italia, 200 barriles de whisky, no sé cuántos, 100 de cerveza y porter. Acá otra evidencia clarísima de Todo el tiempo la gente de borracho. pisco. Tomaban como, no te imaginas cómo tomaban como que si fuera agua. Porque la minería siempre ha sido asociada con alcohol, siempre, en todas partes del mundo. La minería de Estados Unidos, de San Francisco, la minería de Cerro de Pasco, la minería en Chile, la minería en Bolivia, toda la minería ha estado asociada con las bebidas alcohólicas. Bueno, acá tienen claramente otra evidencia de la presencia de pisco en San Francisco. Esta fue publicada en el periódico Alta California, en San Francisco, en marzo 8 de 1849, que había pisco, 100 barriles de pisco y 50 jarras de pisco Italia. Ahora, este anuncio es fabuloso porque este fue del periódico Panama Star. Era un periódico americano estadounidense que era publicado en Panamá, ¿ya? Porque había mucha gente que no se daba la vuelta por el sur de Sudamérica, sino se iba a Panamá y cruzaba el istmo a pie o a caballo. Entonces había un montón de americanos que cruzaban a pie y este periódico fue producido para ellos. Y hay un anuncito ahí que ponen en junio 10 de 1849, ponen esto, los precios en San Francisco ponen. Y esto es fabuloso porque los precios de San Francisco mencionan cuánto costaba ale, que es la cerveza, $10 por docena, la carne, el gin, 3 por galón, el ron, $4 por galón, el whisky, $3 por galón, el champán por docena, $20, el oporto, 15, el marsala, 2.50, el sherry, 2.50, Italia, acá está, Italia, $22 por jarra, $22 por botija. Ahora, como veremos después, la botija tenía entre 4 o 5 galones, y haciendo un cálculo simple, verán que el Italia era la bebida alcohólica más cara en San Francisco. Eso mostraba que el Italia que se llevaba a San Francisco era una bebida alcohólica de lujo, se puede decir. ¿Ya? Porque si uno divide $22 entre ese 4, ahora van a ver después, en la siguiente evidencia, los tamaños que tenían. Dividido entre 3 o 4 era 7, más o menos 7 o $6 por galón. Y el gin estaba a 3, el whisky estaba a 3, el ron estaba a 4. O sea que el Italia era algo de lujo. ¿Ya? Entonces seguimos. A ver. Ahí tengo que buscar ahí. No me disculpen, que esta cosa es un poquito... Ya. Ya, aquí tenemos una descripción, perdón, una ilustración, cómo era San Francisco en esa época. Esto era San Francisco, este era el centro de San Francisco, era una plaza, o ahora se llama Portman Square, y es una plaza ahora insignificante, honestamente, en San Francisco, que es el centro del barrio chino. Ahí está. Donde llegaban todos los productos, donde se juntaban la gente, vemos ahí todo tipo de todas las culturas. Guillermo, perdón, hice una búsqueda de la equivalencia de dólares de esa época ahora, y $22 era 725 de ahora. ¿Cuánto? 725. ¿125?
725. 725, muy bien. Sí, ahí lo tengo calculado también en un artículo que dice 200, los Estados Unidos versus 200 botijas de pisco. Sí, tienes razón. No era barato, era de alto nivel. Bueno, proseguimos, porque ya estamos listos para terminar. La primera parte. Este cerrito de aquí, ahí estaban todos los latinos. Ahí vivían todos los latinoamericanos. Y ese cerro en la actualidad es donde está la famosa Coit Tower. La Coit Tower de San Francisco, ¿no? Es una torre que parece una manguera de bomberos. Ahí estaba. Bueno, ahora vemos otra. Esta acá es más interesante. Este era el único hotel. El único hotel que existía en San Francisco. Se llamaba City Hotel. Y lo interesante de esta ilustración, este individuo. Mírenlo bien. Miren este individuo. Está con un poncho. Tiene un poncho. Mírenlo. Y los ponchos eran muy famosos ahí. Eran muy utilizados por el frío y venían de Perú. Y ahí los vendían. Y habían chullos también. Lo llamaban sombreros de vicuña. Y acá vendían de todo. Era un hotel que vendían de todo. Esta ilustración es una de las más ilustraciones antiguas de la ciudad de San Francisco. Y ya existía pisco. Estas dos ilustraciones son fabulosas también. Esta de acá muestra la esquina entre la calle Washington con la calle Montgomery. En esa esquina, el pintor, el que está pintando, se encontraba el Bank Exchange, como 10 o 15 años después de esta foto. Ahora, si ven detalladamente, quiero que miren acá. Miren lo que tiene ese señor ahí, en el piso. Miren esto. Hay botija de pisco. Botija de pisco ahí justo en la esquina donde en el futuro se iba a fundar el Bank Exchange. Acá hay dos individuos chinos, hasta estos tres. El señor que está parado con las botijas parece que es un mulato o un hombre de color. Acá hay gente de todo el mundo, si lo ven bien, hay culturas de todo el mundo. Acá hay otro señor que está vestido medio, no sé, hay chinos también, parece que son chinos, ¿no? Acá el sombrero chino. Aquí un señor está haciendo una subasta, fíjese. Están haciendo una subasta de productos, ¿ya? Y una subasta de productos. Y justo este anuncio que habíamos visto antes, este anuncio de acá, a ver cuál es, si mi memoria no me falla. A ver. ¿Por qué se paga esto? A ver. Ay, Acá está, fíjese. el señor Jaime. Aquí dice que se va a hacer una subasta en la esquina de la calle Washington. En la esquina de la calle Washington con Kearney. You know? Ahí se va a hacer la subasta del pisco, de las jarras y todo. Y la calle Kearney es la siguiente de esta. La calle Kearney está por acá. Por ahí más o menos. O sea que esta ilustración es fabulosa. Esta ilustración fue hecha como en 1880, por ahí. ¿Ya? Y mostraba cómo era San Francisco en esa época. Y si leen aquí, dice, esta escena muestra la esquina de Montgomery con Washington. Justo donde se encontraba el Bank Exchange. Y se muestra pisco. O sea, esta ilustración es fabulosa. Muy, muy buena para esta explicación. Esta es otra ilustración del interior de un bar. Del bar El Dorado. Que la gente, pues ahí ven a gente de todo tipo, ¿no? Bailando y tomando, con una orquesta final. Esta de acá es fabulosa también, porque esta de aquí
El título es Tomando pisco en un bar de San Francisco. Fíjense. ¿Y quién está parado ahí? Miren los que están parados. Estos son latinoamericanos, están con poncho, miren. Este señor parece que tomó mucho pisco. Y aquí hay chinos también. Y ahí está el bartender sirviendo el pisco. Esta ilustración fue usada por Herbert Asbury en su libro La Barbary Coast, o La Costa Bárbara. Bueno, pasamos a Herman Melville. ¿Y por qué no me avisó todavía no ha pasado hora y media? Bueno, Herman Melville fue un autor, el autor que escribió Moby Dick, la famosa novela acerca de la ballena blanca. No sé, creo que todo el mundo lo ha escuchado de ella. Él escribió esa novela. Y en otras novelas escribió acerca del pisco. En 1854, en una novela pone pisco peruano. Y acá, en otra novela, un vaso de pisco, porción de pisco, barriles de pisco, etc. O sea que esta es otra versión de la existencia de pisco en el Pacífico Norte de Estados Unidos, donde el puerto de San Francisco era uno de los principales. Ahora, fíjense, esta parte, no sé si paramos acá o seguimos. ¿Qué dicen? Estamos más o menos, hay 78 slides y estamos en el 28. Continúe nomás, maestro, continúe. ¿Continúo? Sí, Continúo. Ya, terminamos esta partecita, ya, perfecto. Ya, ¿cuántos somos? A ver. Wow, somos 26. Ya, o sea que están interesados. Ya, un saludo con un pisquito a todos. ¿O soy el único que está tomando? ¿Qué? No. Ya se acabó. Salud. Amparo, ¿cómo salió el pisco sour? ¿Cómo te salió el pisco sour, Amparo? Me tomé 2 vasos y ya no quiero tomar más ya. Ya, sí. Está bueno ese pisco, ¿ah? Sí, buenazo. Qué bien. Me va la cabeza. Ok, amigos. Sí, esta parte es una de las más importantes porque además de dar información fabulosa de cuál era el pisco que llevaba a San Francisco, cuánto costaba, también nos da una evidencia histórica fundamental acerca de la peruanidad del pisco. O sea, acá se destruye totalmente cualquier duda que pueda existir acerca de la peruanidad del pisco. Y a cualquier chileno le das esta evidencia y se le cae a la boca. Ya, esto está hecho por... Esta evidencia viene de un señor llamado Nicolás Larco. La familia Larco, que es muy famosa en el Perú, obviamente, la avenida Larco, Chabuca Granda Larco, Larco Herrera, el arqueólogo Larco, etc. Fueron 3 hermanos que emigraron de Liguria como en 1830, por ahí. Eran 3 hermanos que vinieron de allá, que fueron a Lima. Eran residentes de Lima, vino la fiebre del oro, y Nicolás decide irse a San Francisco, a la fiebre del oro. Los otros 2 se quedaron allá. Sonó mi timer, y ya pasó la hora y media. Ya, entonces esto lo hacemos rapidito y ahí terminamos. O por hoy día, y la próxima semana seguimos con lo demás. Si quieren hacer alguna pregunta. Claro, y después seguimos con preguntas y respuestas si quieren. Entonces, este señor Nicolás Larco, ya, importaba pisco. Nació en 1818, murió en 1878.
Lo importante de esto, porque existe un juicio que se llama los Estados Unidos contra 200 botijas de pisco. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Acá está, no existe foto o ilustración del señor Larco, porque tenemos su firma. Aquí está su firma. Y esta foto es una foto que ahora en la actualidad está enterrada entre las ciudades de San Francisco, ¿ya? Que era el muelle donde anclaban todos los barcos de procedencia sudamericana. Este muelle, ahí era para todos los países latinoamericanos, ahí venían los barcos. Y este barco, estos dos barcos son típicos barcos de la época que venían de San Francisco. Y el barco que vamos a hablar, bien puede ser ese, porque esta foto es del mismo año de los eventos que vamos a hablar. Ya, en 1863 llega el barco peruano llamado La Mandarina. Más o menos en diciembre de 1863, ancla en San Francisco el barco peruano La Mandarina. Acá está Mandarina. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Es confiscado, tenían acá en su cargo, tenía 200 jarras de pisco. Ahí está subrayado. 200 jarras o botijas de pisco. ¿Y qué pasó? Fueron confiscadas por la aduana de San Francisco porque la ley decía que ningún brandy puede ser traído a los Estados Unidos en contenedores con una capacidad que no sea menor que 15 galones. O podían ser botellas pequeñas o mayores de 15 galones. Y técnicamente las botijas de pisco, que eran de 3 a 4 galones, no cumplían ese requisito. Entonces, a pesar de que había sido importado por muchos años, el jefe de aduana decide confiscarlo porque la ley no cumplía con la ley, ¿ya? Y los confisca el barco y la botija. Indican como información anexa que este licor es hecho en Pisco, Perú, de uva. Ahí está. The liquor is made in Pisco, Peru, of grape. Ya, el licor, acá esa definición es: el destilado está hecho en Pisco, Perú, de uva. ¿Ya? Y te explican, te dan información. Y viene en jarras de tierra o arcilla, conteniendo entre 2,5 a 4 galones cada una. Ahí está. Ya sabemos el tamaño que tenían. Ya, y estas son las botijas que en la actualidad llamamos botijuelas. Me parece que en esa época se llamaban pisquitos también, y eran las botijas pequeñas. No eran las botijas grandes que vemos en la actualidad en todos lados. Aquí, ahora sí que les las quiero enseñar. Ahí ven una botija de costado. Esa botija grande. No, lo tengo. Esa botija grande es una botija normal de pisco, esa es la que ven en todos lados. Pero la que está atrás, paradita, esa la ven, se llama botijuela. Y esa botijuela tiene entre 3, 4 y 5 galones. Esa es la que usaban para transportar el Pisco Italia, como veremos ahora. Por eso la tengo ahí, porque yo sabía los tamaños que eran, y la primera vez que la vi fue en la bodega Queirolo, y dije, miren, ahí tienen un pisquito. Y con el tiempo me conseguí uno, y en Ica la llaman botijuela. Bueno, esto fue un shock, esta incautación de las botijas de pisco de Nicolás Larco fue un shock, se puede decir, porque este periódico, que era el Daily Alta California, se quejaba. Ahí hablaban de cómo es posible que
El pisco siempre ha sido importado con ese tamaño, ¿por qué ahora no están haciendo eso? Y este otro periódico, el Daily Morning Bulletin, da otra información que es crucial. Fíjense en lo que ponen. Describen el pisco, dicen, a ver, voy a poner, la captura de este pisco tiene unas condiciones muy remarcables, porque este pisco es hecho de uvas en Pisco, Perú. Se dice que es de alto costo, fíjense lo que ponen. Fíjense, it is said to be of high cost. ¿Qué quiere decir? Se dice que es de alto costo. Y es verdad, el pisco es de alto costo. O sea, en esa época era pisco verdadero, el pisco que ahora es de alto costo, que debe ser de alto costo, y está demostrado por los precios de Panamá que le hemos indicado y que se ha verificado claramente que era de alto costo. Acá está afirmado que es de alto costo. Y era un fino licor, como decía Davis. No era cualquier cosa. Entonces, yo soy de la teoría de que ese pisco que llegaba a San Francisco era Italia Mosto Verde. Era lo mejor que se podía producir en el Perú, que el Italia el Mosto Verde se producía en esa época porque hay información que en las ferias internacionales de 1872 se producía el Mosto Verde. Y esa es la conclusión. Ese era para mí lo que definía el pisco normal, porque lo definen pisco o Italia, ¿no es cierto? Y en este caso ya lo llaman pisco, pero para mí el Italia que llegaba a San Francisco era el Mosto Verde, Italia. Esa es mi teoría. Entonces seguimos. Ahora, esta es la parte importante. Se hizo un juicio, como se incautó el gobierno federal, no el gobierno de California, estatal, sino el federal de Estados Unidos, fue el que hizo esta incautación. Entonces, el Marshal de San Francisco, el Marshal es como el sheriff, pero el Marshal es de federal, o sea que él depende de Washington. Los sheriffs dependen de California. Esto era de Washington. O sea que el gobierno de Estados Unidos había incautado estas botijas y se creó un juicio, pisco, 200 jarras, y el Marshal lo subastó. Como lo habían confiscado, el Marshal Charles Rand Marshall lo confisca y acá está anunciando que va a ser puesto en subasta, auction sales, puesto en subasta, y lo venden. Ahora, en el juicio, yo tuve la suerte de que en los archivos federales de Estados Unidos, localizados en la ciudad de San Bruno, California, que está cerca de San Mateo, donde está el aeropuerto de San Francisco, una pequeña ciudadita ahí, que están todos los archivos federales de Estados Unidos relacionados con San Francisco. Y ahí está el juicio. Tuvimos en nuestras manos todo el folder del juicio, los Estados Unidos versus 200 botijas de pisco. Así es el título del juicio. Acá está de costado, ¿ya? Ahí lo leen. Ahí está de costado, pero a ver. Acá está los Estados Unidos versus 200 jarras de pisco. Es el título del juicio. Lo tuvimos en nuestras manos y acá, esta es una hoja de lo que se llama Statements of Facts o declaración de hechos del juez Hoffman. El juez de este asunto, ¿ya? El juez de este asunto, acá está su foto, podemos conseguir su foto, era juez Hoffman, un juez muy, muy bien reconocido en esa época, por eso que existió su foto, era muy bien considerado.
Y él es el que escribe lo siguiente. Él escribe en la declaración de hechos. En la declaración de hechos él tenía que poner, como todo buen juicio, los antecedentes, los hechos, ¿no? Antes de decir. Y acá describe, que el Nicolás Larco, un mercader que trajo a San Francisco, es italiano y que no sabe mucho inglés, y mira lo que pone, miren lo que pone. Pisco, entre comillas, el artículo en cuestión, Pisco, the article in question, es un espíritu manufacturado en Perú de la uva muscatel y es llevado a todos los países foráneos en jarras llamadas pisquitos, hechas en el Perú y conteniendo entre 3 y 4 galones cada uno. Ya, aquí el señor, el juez nos está diciendo lo que es pisco, porque él tiene que describirlo, porque es un juicio. El pisco es un artículo hecho, manufacturado en el Perú, de la uva muscatel. Y vienen en jarras de arcilla llamadas pisquitos. No pisco, pisquitos. ¿Se acuerdan cuando hablé de Josefa Carrillo? Ella habla de piscos de aguardiente de Ica. Los piscos son los grandes y los pisquitos son los chiquitos. Los pisquitos son los que llevan en Italia. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que dice después. Primero que los pisquitos tenían entre 3 y 4 galones. Ahora, esto es lo que dice el juez. Ahora, miren lo que dice Nicolás Larco. Nicolás Larco también escribe, bueno, a través de su abogado, ¿ya? Dice lo siguiente. Nicolás Larco dice: el petitioner respetuosamente dice que él es italiano, que llegó a San Francisco, bla, 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 en la barca Mandarina, que trajo 200 jarras de Pisco Italia. Ahí está. Pisco Italia. Ya sabemos que el Italia era un pisco. El Pisco Italia que llamamos ahora. Pisco Italia. Un artículo manufacturado de la uva muscatel. De la uva muscatel en la República del Perú. Y vienen en jarras conteniendo entre 3 y 4 galones cada una. Ya. Ahora, esta documentación es de un juicio. Es un juicio legal. Este es un antecedente legal que demuestra que el pisco solamente provenía del Perú. ¿Por qué? Bueno, por 2 motivos. Primero, el juez lo dijo, hecho en la República del Perú. Segundo, acá Nicolás Larco lo dice, hecho en la República del Perú. Y tercero, Nicolás Larco fue cónsul de Chile en 1850 y tantos. Siendo cónsul de Chile, él estaba a cargo de todas las importaciones chilenas a San Francisco. Por lo tanto, si hubiera existido aguardiente chileno de cualquier tipo, él hubiera mencionado que el pisco era manufacturado en la República de Perú y de Chile, pero no menciona Chile. Por lo tanto, Chile no hacía pisco. Y es obvio, porque nosotros sabemos por otros documentos que Chile no había pisco en esa época. Y esto simplemente es otra verificación que sustenta el hecho de que no existía pisco chileno en esa época. Bueno, para terminar esta sección, ya, y terminar la hoy día, acá adjunto un recibo de una compañía limeña, Lafon Hermanos, ¿ya? Eran franceses, tenían su licorería en la calle Ica, y este recibo es de 1870, acá está la fecha, y menciona Pisquito Italia. Un Pisquito Italia. Cuesta 11 pesos. Acá tenemos el precio del Pisquito Italia en Lima.
Ahora, el peso al dólar, creo que era 1:1, habría que verificar eso. O sea que en Lima se vendía a la mitad de precio. Acá, otro, Pisquito Italia, en Lima, precio 11 pesos. O lo que se llamaba en esa época, no sé si el sol existía en esa época, pero habría que chequear si este símbolo acá es soles, pesos o dólares, ¿no? Bueno, aquí terminamos con la parte que yo quería terminar en 1:30, y el próximo sábado vamos a seguir ya con la parte que es ya más pisco punch, ¿no? Hasta ahora hemos hablado pisco, cómo llegaba, cuánto costaba, qué pisco era, quién lo llevó, etcétera. Pero ahora ya seguimos con el Bank Exchange, una cosa preliminar, así rapidita. Aquí vemos la famosa esquina que hemos hablado varias veces ahorita. Esta es la calle Washington, esta es la calle Montgomery, donde estamos en la calle Columbus, y aquí, este es el Bank Exchange. En esa esquina, en el primer piso, se encontraba el Bank Exchange, donde se inventó el Pisco Punch, y acá tenemos una foto de justo esa esquina ampliada, ese Bank Exchange. ¿Ya? Y esta parte la vamos a hablar el próximo sábado, ¿ya? Y estamos en el slide 32 de 78. O sea que estamos a la mitad, y el próximo sábado seguiremos con esto, ¿ya? Y ahora estoy abierto a cualquier pregunta, comentario, discusión, teoría, cualquier cosa. Guillermo, Hola, Aníbal. ¿cómo estás? Bien. La primera pregunta que te quiero hacer, todo lo que tú estás disertando, digamos, todo está publicado con gráficas, fotos. Sí, creo que ya es un poco tarde. Este es mi libro, donde sale esto. Lo que estoy haciendo ahora es un resumen del libro. ¿Ya? Este libro lo puedes bajar gratis del internet. ¿Ya? Y con toda esa información, ¿cómo así los chilenos siguen diciendo que el pisco es de ellos? No entiendo. Es que no todos han leído mi libro. No, pues, pero, digamos, cuando tú estás en un juicio internacional, digamos, en un país extranjero, que quieres demostrar que el pisco es peruano, tú, digamos, tienes que presentar toda esta información, ¿no? ¿O no? Sí, exacto. Ahora, el problema es de que este juicio fue hecho en 1864 y ya se venció lo que se llama en inglés Statute of Limitations. Claro. Statute of Limitations es un término legal que significa de que tú, si no haces un juicio en una cierta cantidad de tiempo, ya no puedes usar esa evidencia. Y en este caso, el Statute of Limitations para ya pasó. O sea que... Una pregunta, Guillermo, sobre lo que dice Aníbal. Si lo que se desea no es hacer una demostración judicial, pero sí validar la denominación de origen que ha sido hecha ante instancias gubernamentales en varios países y de reconocimiento de marca o de propiedad, me parece que no sería importante la validez del proceso, pero sí la data, la información. Por supuesto. Por ejemplo, la información que has presentado, toda es data súper interesante, nunca la había visto. Y además debe estar validada, me imagino, de alguna manera, ¿no? ¿Son originales o es información verificable, ¿no? Claro, y te digo también, Walter, de que yo escribí un artículo, ¿ya? Que se titula, lo escribí con Sergio Zapata, de la Universidad de San Martín de Porras, y lo publicamos en el Boletín de Lima. Y ese artículo se llama Los Estados Unidos versus 200 botijas de pisco. Y lo escribimos en el 2008. Está publicado. Todo el mundo lo sabe. Ahora, que no lo hayan usado es otra cosa, ¿no? Es un artículo conocido y es una pena porque son dos productos diferentes, ¿no? Lo que hacen allá es un producto intomable, es de color ambarino, ¿no? Que no te quiero decir, pero... Es ambarino porque lo añejan. Sí, claro. Guillermo, una pregunta más, Guillermo. Dime.
no hay evidencia, creo que el pisco ya se hacía en el Perú en los 1600 y pico. Sí, sí, Aníbal, pero hay que tener cuidado porque aguardiente se hacía en todos lados, ¿ok? Aguardiente de uva, no solamente en el Perú. O sea, aquí el problema es el nombre. Es el nombre, o sea, Perú tiene el derecho al nombre y eso es lo que tenemos que pelear. No tenemos que decir de que hicimos el primer aguardiente o que nuestro aguardiente es más rico, o que nuestro aguardiente, o producimos más aguardiente o consumimos más aguardiente. Tenemos que decir que el nombre de pisco es peruano y punto. Claro. Y punto, no irnos por las ramas. Y el problema que tenemos ahora es que nos estamos yendo mucho por las ramas, ¿ya? Y el problema es claro. Ellos nos robaron disculpa la palabra, pero es un fraude lo que hicieron. Ellos, para sustentar una denominación de origen, tuvieron que cambiarle el nombre de una ciudad. A la ciudad de La Unión la cambiaron a Pisco Elqui para poder sustentar una denominación de origen geográfica que no existe. Él fue un fraude. Fue en 1900 y pico todavía. Es un fraude internacional. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar, el nombre. El nombre de Pisco. A mí me parece, ¿no? ¿Eso está en manos del Ministerio de Producción, de Produce, de alguna entidad? ¿Esta entidad, la que fuera, no ha tomado contacto contigo o tú con ellos? Claro, o sea, no conmigo, mis publicaciones están acá siempre. Lo que pasa es que no tenemos unión. ¿Ves? Mi trabajo, yo lo he hecho por mi lado, totalmente por mi cuenta, lo he presentado. No hay unión entre todos los que estamos trabajando en esto. Nunca, no nos hemos sentado todos en una mesa. No hay ni unión. No nos hemos juntado todos en una mesa redonda y diciendo, yo tengo esto, qué bestial, eso vale. Yo tengo esto, qué bestial, eso vale. Yo tengo esto, qué bestial, eso vale. Y que alguien haya juntado todo y puesto de una manera coherente, legal, histórica y lógica. No hemos llegado ahí porque hay demasiados egos involucrados, demasiados intereses comerciales, demasiados intereses profesionales, demasiadas cosas que impiden llegar a ese asunto. ¿Puedes repetir el nombre de tu libro o nos puedes poner la carátula para verlo, por favor? Ya, mira, lo puedes bajar del internet, gratis, mira. Tú creo que entraste después, mira. Ándate acá. Espera. Ándate ahorita acá. Está bien, como nada. Ok. Ándate ahí. Te voy a dar las instrucciones para que bajes el libro. Ya. Ok. Ándate ahí. Ok. Y ahora mira, vas a ver, a ver. Ya, estás ahí, ¿no es cierto? Mira, ¿ves? Sí. Ya, aprieta aquí. Ok. Aprieta Autores en ResearchGate. Ok. Ya, ahora, ¿qué ves? ¿Qué ves ahí? Buscar, dice Browse Research, es decir, buscar a los investigadores alfabéticamente por nombre. Ya, pon mi nombre, Torolira. Ok. Pon mi nombre, Torolira, y vas a ver algo así. Ya, espera. Y vas a ver un montón, todas mis publicaciones, mis patentes, todos mis artículos están ahí. Están, Tienes que encontrar este artículo. History of Pisco en San Francisco. Ok, ya lo encontré. Ya lo encontraste. Ahora, bájalo. Tiene 67 megabytes. ¿Ya? Y por algún lado tienes que aprender read download. Full text. Download. Okay. Ahí Full está. text, PDF, download. Okay. Ahí está, hazlo. Excelente. Y ahí es un poquito grande, un poquito pesado. ¿Ya? Y ahí lo tienes, pues, ahí tienes todo el libro. Pero el artículo que escribí acerca de esta sección del libro, ahí está también, mira. Hágate ahí
y vas a encontrar los de Estados Unidos contra 200 botijas de pisco. Que ahí está el artículo de Boletín de Lima también. Bájate ese. Sí, están los de Viñas, hay varios, están todos en línea. Ya Bájate el 200 en Estados Unidos versus 200 botijas de pisco. Ahí está súper detallado lo que he hablado ahora en 5 minutos. Excelente. Entonces, comparto tu opinión, porque cuando decías, Guillermo, que hay muchos intereses comerciales, porque cómo es posible que pataleen, lloren y después exportan el producto a pisco y no, sin que les dejen poner el nombre, ¿no? Exacto. Tú eres Augusto, ¿no? Sí, Augusto Montoya. Sí, porque no estás en el video. Sí, pues, es claro, es un problema del nombre, nada más Augusto. Mira, aquí dos productos. Ahí estoy en el video. Ah, ya. Inclusive el acarabeo, ¿no? De Johnny Schuller, exporta aguardiente. Exacto, porque allá no podemos usar el nombre, que es una verdadera ostra, ¿no? Increíble. O sea, el problema es el nombre, nada más. No es una pregunta. Leí que Bodega San Isidro le recompró su parte a Luxich, ¿eso es? Sí, bueno, esta parte... Diego es mi amigo, su hermano... Es mi amigo de la universidad. Guayo, su hermano, tuve mi clase de colegio de primaria. Yo he estudiado con Diego y con Carlos Ferreira en la universidad. Ya, yo era pata de Guayo y Diego era el hermanito chico. Y yo los conozco pues toda mi vida, ¿no? Y he hablado con Diego, sé sus problemas. Yo conozco a Diego desde que comenzó, desde el 2003. ¿ya? Claro, yo los conozco a los dueños a los que tenían la bodega anterior también, ¿no? Que es otro amigo de la universidad. Al dueño original. Ferreiro creo que era, ¿no? No, Mendiola. Mendiola, claro, Mendiola. A él le compró, sí. Él está haciendo lo que él cree que tiene que hacer. O sea, yo no puedo hablar de cosas que no me incumben, pero... No, yo solamente estaba preguntando si había recomprado, porque es lo que había leído. ¿Recomprado qué, perdón? Que le había recomprado su parte a Luxich. A esa parte no sé. Honestamente no sé. No, en los intereses comerciales no era lo que quería poner en discusión. Ya. Solamente la pregunta que si había recomprado, pero lo leí. No sé, honestamente no sé. Sí, porque también es mi amigo. Ya, pero él tiene la peruanidad del pisco siempre adelante en su visión, ¿no? O sea, eso no hay duda. Sí, claro, ¿no? Solo que dio pie a Cusqueño Sour y todo eso, ¿no? Ya, un momento, voy a apagar la grabación. Vamos a seguir conversando, pero aquí paro la grabación porque ya estamos como 2 horas. Ya, bueno. Chao a los que están viendo el video.